el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 16 de febrero, día 47 de 365. El Dios que ve tu dolor. Dios no es indiferente a nuestro sufrimiento. Él ve, escucha y actúa. Desde los sacrificios en Levítico que apuntan a la restauración, y es algo que leeremos hoy, hasta Jesús sanando y perdonando en Marcos, vemos a un Dios que desea restaurar nuestra comunión con Él. Tú y yo fuimos creados a su imagen para una relación íntima con Él. Cuando esa relación se rompe, nos sentimos incompletos. Pero la buena noticia es que Dios siempre tiene un plan para traer restauración a nuestras vidas. La comunión con Él es la esencia de nuestra adoración. Hoy vamos a descubrir cómo Dios pelea por nosotros en el Salmo 35. Y las lecturas para el día de hoy, apúntalas, son Levítico, capítulo 1, desde el verso 1 hasta el capítulo 3, verso 17. Marcos, capítulo 1, desde el verso 29 hasta el capítulo 2, verso 12. Salmos 35, versos del 17 al 28, y aquí lo acabamos. Y Proverbios, capítulo 9, versos del 13 al 18. ¿Qué te parece si me acompañas en una oración? Señor, gracias, porque en medio del dolor y de la incertidumbre, tú nos ves, tú nos conoces, tú nos escuchas. Cada día, Dios, tú peleas las luchas que nosotros tenemos y nunca nos dejas. Anhelamos tener una comunión más profunda contigo. Necesitamos, Dios, sentirte cerca. Ayúdanos a rendirnos por completo, a confiar en tu justicia, a caminar de tu mano, a ser sabios y no necios. Que nuestra vida sea una ofrenda de adoración a ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente les recuerdo que los saludos de cumpleaños y algunas peticiones especiales las estoy colocando al final del episodio para no interrumpir nuestra lectura de la Biblia. A mí se me hace mucho más fácil si algunos de ustedes me escriben por redes sociales y yo les envío una oración, les envío un saludo por sus cumpleaños, me pongo de acuerdo en esas peticiones. Así que búsquenme en redes sociales como @WendyNecioSub. En la red social que tengas, me buscas como Wendy Neciosub, Wendy con doble D, y yo te voy a estar respondiendo, sobre todo para hacer más corto y más digerible cada uno de los episodios que tenemos de la Biblia en 365 días. Ahora sí, ¿estás listo para acercarte más a Él? Yo estoy segura de que sí. Vamos juntos entonces en este viaje. Comenzamos. Levítico 1. El Señor llamó a Moisés desde el tabernáculo y le dijo: da las instrucciones al pueblo de Israel. Cuando presentes un animal como ofrenda al Señor, lo puedes tomar de la manada del ganado o del rebaño de ovejas y cabras. Si el animal que ofreces como ofrenda quemada es de la manada, debe ser un macho que no tenga ningún defecto. Llévalo a la entrada del tabernáculo para que seas aceptado por el Señor. Coloca la mano sobre la cabeza del animal y el Señor aceptará la muerte del animal en tu lugar a fin de purificarte y hacerte justo ante Él. Luego matarás al becerro en la presencia del Señor y los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la sangre del animal al salpicarla por todos lados del altar que está en la entrada del tabernáculo. Después se le quitará la piel al animal y se cortará en pedazos. Los hijos de los sacerdotes Aarón encenderán un fuego de leña sobre el altar y acomodarán los pedazos de la ofrenda junto con la cabeza y la grasa sobre la leña que arde en el altar. Sin embargo, las vísceras, las patas, deben lavarse primero en agua. Después, el sacerdote quemará el sacrificio completo sobre el altar como ofrenda quemada. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Si el animal que ofreces como ofrenda quemada es del rebaño, podrá ser una oveja o una cabra, pero deberá ser un macho sin defecto. Matarás al animal en el lado norte del altar
en la presencia del Señor, y los hijos de Aarón y los sacerdotes salpicarán su sangre por todos lados del altar. Luego cortarás al animal en pedazos, y los sacerdotes acomodarán los pedazos en la ofrenda, junto con la cabeza y la grasa sobre la leña que arde en el altar. Sin embargo, las vísceras y las patas deben lavarse primero con agua. Después, el sacerdote quemará el sacrificio completo sobre el altar como ofrenda quemada. Es una ofrenda especial, un aroma agradable para el Señor. Si ofreces una ave como ofrenda quemada al Señor, elegirás una tórtola o un pichón de paloma. El sacerdote llevará el ave al altar, le arrancará la cabeza y la quemará sobre el altar, pero primero deberá escurrir la sangre y dejarla correr sobre el costado del altar. El sacerdote también debe quitarle el buche y las plumas y echarlos en las cenizas al lado oriental del altar. Luego, sujetando el ave por las alas, el sacerdote la abrirá, pero sin despedazarla, y después la quemará como ofrenda quemada sobre la peña que arde en el altar. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Levítico 2. Cuando presentes grano como una ofrenda al Señor, deberá ser de harina selecta. Derramarás sobre la harina aceite de oliva y la rociarás con incienso y la llevarás a los hijos de Aarón, a los sacerdotes. El sacerdote tomará un puñado de la harina humedecida con aceite junto con el incienso y quemará esta porción representativa sobre el altar. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Luego, el resto de la ofrenda de grano será entregado a Aarón y a sus hijos. Esta ofrenda será considerada una porción sumamente santa entre las ofrendas especiales presentadas al Señor. Si la ofrenda de grano cocido al horno debe ser de harina perfecta, pero sin levadura, se puede presentar en la forma de los panes planos mezclados con aceite de oliva o de las obleas untadas con aceite de oliva. Si la ofrenda de grano se cocina en una sartén, debe ser de harina selecta humedecida con aceite de oliva, pero sin levadura. Pártenla en pedazos y derrama sobre ella aceite de oliva, y es una ofrenda de grano. Si la ofrenda de grano se cocina en una cacerola, debe ser de harina selecta y aceite de oliva. Cualquiera que sea la forma en la que se prepare la ofrenda de grano para el Señor, la llevarás al sacerdote, quien la presentará en el altar. El sacerdote tomará una porción representativa de la ofrenda de grano y quemará sobre el altar. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. El resto de la ofrenda de grano se entregará a Aarón y a los hijos como alimento. Esta ofrenda será considerada una porción sumamente santa entre las ofrendas especiales presentadas al Señor. No uses levadura cuando preparas alguna de las ofrendas de grano que presentes al Señor, porque ni la levadura ni la miel deben ser quemadas como una ofrenda especial presentada al Señor. Puedes ponerle levadura y miel a una ofrenda de las primeras cosechas, pero estas nunca deben ser ofrecidas sobre el altar como aroma agradable al Señor. Sazona con sal todas tus ofrendas de grano para acordarte del pacto eterno de Dios. Nunca olvides de poner sal a las ofrendas de grano. Si presentas al Señor una ofrenda de grano de la primera porción de la cosecha, lleva grano fresco, molido, tostado sobre el fuego. Pon aceite de oliva sobre esta ofrenda de grano y échale incienso. Luego, el sacerdote tomará una porción representativa del grano humedecido con aceite, junto con todo el incienso, y la quemará como una ofrenda especial presentada al Señor. Levítico 3. Si presentas un animal de la manada como una ofrenda de paz al Señor, podrá ser macho o hembra, pero no debe tener ningún defecto. Pon tu mano sobre la cabeza del animal y mátalo en la entrada del tabernáculo. Luego, los hijos de Aarón, los sacerdotes, salpicarán la sangre por todos lados del altar. El sacerdote presentará parte de esta ofrenda de paz como una ofrenda especial al Señor. Esto incluye toda la grasa que rodea las vísceras, los riñones junto con la grasa que los rodea cerca de los lomos, así como el lóbulo largo del hígado. Todo esto debe ser removido junto con los riñones. Entonces los hijos de Aarón lo quemarán encima de la ofrenda quemada sobre la leña que arde en el altar. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Si presentas un animal del rebaño
como una ofrenda de paz al Señor. Podrá ser macho o hembra, pero no debe tener ningún defecto. Si presentas una oveja como ofrenda, llévala al Señor, coloca la mano sobre su cabeza y mátala frente al tabernáculo. Luego los hijos de Aarón salpicarán la sangre de la oveja por todos lados del altar. El sacerdote debe presentar la grasa de esta ofrenda de paz como una ofrenda especial al Señor. Eso incluye la grasa de la cola gorda cortada cerca del espinazo y toda la grasa que rodea las vísceras. Los 2 riñones junto con la grasa que lo rodea cerca de los lomos, así como el lóbulo largo del hígado, todo eso debe ser removido junto con los riñones y entonces el sacerdote lo quemará sobre el altar. Es una ofrenda especial de alimento que se presenta al Señor. Si presentas una cabra como ofrenda, llévala al Señor y coloca la mano sobre su cabeza y mátala frente al tabernáculo. Luego los hijos de Aarón salpicarán la sangre de la cabra sobre todos los lados del altar. El sacerdote presentará parte de esta ofrenda como una ofrenda especial al Señor. Esto incluye toda la grasa que rodea las vísceras, los 2 riñones junto con la grasa que rodea cerca de los lomos, así como el lóbulo largo del hígado. Todo esto debe ser removido junto con los riñones y entonces el sacerdote lo quemará sobre el altar. Es una ofrenda especial de alimento, un aroma agradable al Señor. Toda la grasa le pertenece al Señor. Nunca deberás comer grasa ni sangre. Es una ley perpetua para ti que debe cumplirse de generación en generación donde quiera que vivas. Me causó gracia Levítico 3:16 que dice que toda la grasa le pertenece al Señor. Bueno, pongámonos serios. El libro de Levítico comienza donde Éxodo termina, entonces eso es al pie del monte Sinaí. Ya el tabernáculo estaba construido y listo para enseñarle al pueblo la manera de adorarlo allí. Entonces yo quiero que tú tengas en mente esto. Levítico para nosotros comienza primero escrito por Moisés. Y es un libro donde la palabra santidad se menciona 152 veces. Cuando nosotros leemos Levítico, es fácil perdernos en los detalles porque son redundantes y son detalles de sacrificios y de las ofrendas, pero detrás de cada instrucción hay un mensaje profundo sobre la adoración, sobre la entrega y sobre la gracia de Dios. Entonces, Levítico para nosotros es adoración, obviamente instrucción de Dios, entrega total nuestra, gracia de Dios y santidad también. Entonces, Dios al principio nomás le da a Moisés una instrucción específica sobre la ofrenda quemada en Levítico 1:1. Dice, el Señor llamó a Moisés desde el tabernáculo y le dijo, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Y comienza. Entonces, la primera ofrenda, la de Levítico 1, es una ofrenda quemada, que simboliza para nosotros una entrega total, una entrega sin reservas, representando la redención absoluta. Y luego vemos en Levítico 2, que es esa ofrenda de grano, una ofrenda de cereales, que simbolizaba la gratitud, que simbolizaba la provisión, que Dios siempre iba a estar proveyendo para su pueblo. Y luego en Levítico 3 vemos la ofrenda de paz. Y esta ofrenda de paz no es otra cosa que nuestra comunión con Dios, nuestra comunión también con los demás, reflejando gozo, reflejando esa paz, porque cada sacrificio, y ustedes lo van a entender porque nosotros también estamos leyendo a la par el Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento constantemente nos hablan de Jesús como el Cordero que fue inmolado, como el Cordero que se entregó por nuestros pecados. Entonces, cada sacrificio apunta a Cristo. Él fue el Cordero de Dios que se entregó una vez por nosotros y para siempre. El día de hoy, Dios no nos pide que traigamos animales, sino que traigamos nuestro corazón como un sacrificio vivo para Él. Y es lo que dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 1. Entonces, Levítico nos muestra que la adoración cuesta. Los israelitas entregaban lo mejor del ganado. Nosotros debemos entregar nuestra vida a Dios.
nuestra obediencia a Dios. Jesús hizo el sacrificio perfecto para que podamos acercarnos a Dios. Ahora, me voy a adelantar un poco a las preguntas que podrían hacerme. Hay quienes descartan el libro de Levítico porque consideran que es un registro de rituales extraños de una época diferente y que nada tiene que enseñarnos. Sin embargo, las prácticas que describe Levítico tenían sentido para la gente de ese tiempo y hoy en día proveen para nosotros información importante acerca de la naturaleza y del carácter de Dios. Aunque los sacrificios de animales se consideren una práctica obsoleta y repulsiva, estos eran practicados en muchas culturas del Medio Oriente. Y Dios utilizó este sistema de sacrificios para enseñarle a su pueblo acerca de la fe. Era necesario mostrarles que el pecado se debía tomar con seriedad. Al ver morir a los animales que se sacrificaban, la gente se sensibilizaba de culpabilidad y de las consecuencias del pecado. Entonces, la actitud indiferente de nuestra cultura hacia el pecado ignora su alto costo, al igual que la necesidad del arrepentimiento y la restauración. Aunque muchos de los rituales del Levítico fueron diseñados para la cultura de esa época, su propósito era revelar a un Dios santo que debía ser amado, obedecido y adorado. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un sacrificio y una ofrenda? En Levítico, las palabras son intercambiadas. Usualmente, un sacrificio específico se llamaba a una ofrenda quemada, una ofrenda de grano, una ofrenda de paz. Y a las ofrendas en general se les llamaba sacrificios. Entonces, el punto es que cada persona traía una ofrenda a Dios y la sacrificaba en el altar. En el Antiguo Testamento, el sacrificio era la única manera de acercarse a Dios y de restaurar la comunión con Él. Los sacrificios se podían ofrecer en alabanza, en adoración, en acción de gracias, así como para el perdón, como para la paz. Entonces, los primeros 7 capítulos de Levítico describen la variedad de las ofrendas y la manera en cómo se deberían efectuar. Cuando Dios le enseñó al pueblo a adorarlo, puso gran énfasis en los sacrificios. ¿Por qué? Porque los sacrificios eran la manera en la que Dios proporcionaba en el Antiguo Testamento para que el pueblo pidiera perdón por sus pecados. Desde la creación, Dios aclaró que el pecado separaba a los humanos de Él y quienes pecaran merecían morir. Ya que como todos hemos pecado, dice la Biblia en Romanos 3:23, Dios diseñó el sacrificio como un medio para encontrar el perdón y la restauración de la comunión con Él. Debido a que Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, Él desde el principio dijo que vendría a nuestro mundo y moriría para pagar el castigo del pecado de todos los seres humanos. Entonces eso lo hizo su Hijo, que siendo Dios, tomó forma humana e hizo el sacrificio máximo en la cruz del Calvario. Entonces, nosotros ya no necesitamos el sacrificio de un animal. El sacrificio de los animales cumplían 2 propósitos. El primero, que eran simbólicamente el animal tomaba el lugar del pecador y pagaba el castigo por el pecado. Y lo segundo, era que la muerte del animal representaba la entrega de una vida para que otra fuera salvada. Este método de sacrificio continuó a lo largo de los tiempos en el Antiguo Testamento. Era eficaz para enseñar, para dirigir y para atraer al pueblo de regreso a Dios. El día de hoy nosotros ya no necesitamos ese tipo de sacrificios porque Jesús pagó un precio muy alto por cada uno de nosotros. Hoy en día, cualquier persona puede ser libre del castigo del pecado con simplemente creer en Jesús y aceptar el perdón que Él ofrece. Ahora leamos Marcos capítulo 1, verso 29. Después Jesús salió de la sinagoga con Santiago y Juan y fueron a la casa de Simón y Andrés. Resulta que la suegra de Simón, aquí nos están hablando de Pedro, estaba enferma en cama con mucha fiebre. Se lo contaron a Jesús de inmediato y él se acercó a la cama, la tomó de la mano y la ayudó a sentarse. Entonces la fiebre se fue y ella les preparó una comida. Esa tarde, después de la puesta del sol,
Le llevaron a Jesús muchos enfermos y endemoniados, y el pueblo entero se juntó en la puerta para mirar. Entonces Jesús sanó a mucha gente que padecía de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios, pero como los demonios sabían quién era Él, no los dejó hablar. Al día siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Más tarde, Simón y los otros salieron a buscarlo, y cuando lo encontraron, le dijeron: «Todos te están buscando». Y Jesús les respondió: «Debemos seguir adelante e ir a otras ciudades, y en ellas también predicaré, porque para eso he venido». Así que recorrió toda la región de Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. «Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio», dijo. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. «Sí quiero, queda sano». Al instante, la lepra desapareció y el hombre quedó sano. Entonces Jesús lo despidió con una firme advertencia: «No se lo cuentes a nadie. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que están sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio». Pero el hombre hizo correr la voz, proclamando a todos lo que había sucedido. Como resultado, grandes multitudes pronto rodearon a Jesús, de modo que ya no pudo entrar abiertamente en ninguna ciudad y tenía que quedarse en los lugares apartados, pero aún así la gente de todas partes seguía acudiendo a él. Marcos capítulo 2. Cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto, la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: «Hijo mío, tus pecados son perdonados». Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron: «¿Qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados». En ese mismo instante, Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó: «¿Por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados son perdonados, o ponte de pie, toma tu camilla y camina? Así que les mostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados». Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: «Ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa». Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores, que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando: «Jamás habíamos visto algo así». En estos pasajes de Marcos vemos a un Jesús sanando, a un Jesús liberando y a un Jesús perdonando pecados. En los versos del 32 al 39, Jesús sana, libera a los endemoniados, pero luego se aparta a orar. Y es que tu fuerza espiritual no viene de lo que tú haces para Dios, sino del tiempo que pasas con Dios. ¿Cuánto tiempo estás pasando con Dios? Antes de servir, antes de predicar, antes de hacer cualquier otra cosa, conecta con Dios, conversa con Dios, ten un tiempo especial con Dios. Que nada ni nadie robe tu tiempo especial con Dios. Si hay alguna distracción, eso quiere sacarte de tu tiempo especial con Dios. Y yo te digo, si Jesús se apartaba para orar, es porque para él la oración, la conversación y la conexión, la comunión con su Padre era muy importante. También lo debe ser para ti, que eres un seguidor de Jesús. ¿Cómo vamos en nuestro tiempo con Dios? Versus
nuestro tiempo en redes sociales versus nuestro tiempo con el celular en la mano. ¿Cómo está tu comunión con Dios? Llevamos 47 días orando, 47 días leyendo la Biblia, y cada vez más debemos enamorarnos más de Dios, hacer de Él nuestro mejor amigo, hacer de Él nuestro refugio. En los versos del 40 al 45 de Marcos capítulo 1, Jesús sana a un leproso. Y en esa época los leprosos eran marginados, eran rechazados por la sociedad, pero Jesús no solo lo sana físicamente, sino que lo restaura social y espiritualmente. Y es que Dios no solo quiere sanarte en aquello que te duele, Dios quiere restaurarnos por completo. Y yo quiero decirte algo, Dios ve tu dolor. El leproso quizás pensó, nadie sabe lo que yo estoy viviendo. Nadie sabe lo que me avergüenza tener esta lepra, lo que me avergüenza tener que rascarme, tener esto en el cuerpo. Pero Jesús no solo sana cuerpos, Él sana corazones. Jesús no solo restaura vidas, Él perdona pecados. En el libro de Marcos, en el capítulo 2, versos del 1 al 12, ¿qué hace Jesús? Perdona pecados. Lo que escandaliza a los religiosos y luego les demuestra su autoridad. Él no solamente lo sana, sino que le ordena, oye, levántate, toma tu camilla y sal caminando. ¿Por qué? Porque nuestra mayor necesidad no es física, es espiritual. ¿Se dieron cuenta que antes de sanar al paralítico, Jesús perdona sus pecados? A veces nosotros queremos un milagro externo, pero lo que Dios quiere hacer es un milagro en nuestro corazón primero. Pregúntale a Dios, ¿qué es lo que tú quieres hacer en mí? Yo sé que tú ves mi dolor, pero ¿qué es lo que tú quieres obrar en mí el día de hoy? Yo estoy dispuesto a que veas mi fe. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario, Dios, para captar tu atención y que escuches mi oración. Salmo 35, verso 17. ¿Hasta cuándo, oh Señor, te quedarás observando sin actuar? Rescátame de sus ataques feroces, protege mi vida de estos leones. Después te daré gracias frente a la gran asamblea, te alabaré delante de todo el pueblo. No permitas que mis enemigos traicioneros se regodeen de mi derrota. No permitas que los que me odian sin motivo se deleiten en mi tristeza. No hablan de paz, conspiran contra personas inocentes que no se meten con nadie. Gritan, ajá, con nuestros ojos lo vimos hacerlo. Oh Señor, tú sabes de todo esto. No te quedes callado, no abandones ahora. Despierta, levántate en mi defensa. Toma mi caso, Dios mío, Señor mío. Declárame inocente, oh Señor, mi Dios, porque tú eres mi justicia. No permitas que mis enemigos se rían de mí en mis dificultades. No les permitas decir, miren, conseguimos lo que queríamos, ahora lo comeremos vivo. Que sean humillados y avergonzados los que se alegran de mis dificultades, que sean cubiertos de vergüenza y de deshonra los que triunfan sobre mí. Pero dales mucha alegría a los que vinieron a defenderme, que todo el pueblo diga, grande es el Señor, quien se deleita en bendecir a su siervo con paz. Entonces proclamaré tu justicia y te alabaré todo el día. El verso 17 dice, ¿hasta cuándo, Dios? Y es que cuando tú te sientes atacado, recuerda que Dios es tu defensor. No necesitas pelear tus batallas, solo necesitas confiar en Dios. Dios ve tu dolor. Versos 17 y 18. A veces nosotros pensamos que estamos en nuestra lucha solos y que Dios está en silencio, pero Él está atento a tu situación. Dios me ha enviado a decirte, la fe no se basa en lo que nosotros sentimos, porque a veces decimos, es que yo no siento a Dios, sino en la certeza de que Dios es aquel que nunca nos abandona. Dios está allí contigo, lo sientas o no, Dios está allí contigo y escucha tu oración. En el verso 18 dice, pronto
Pronto, pronto tendrás que darle las gracias a Dios. Pronto tendrás un motivo para agradecer a Dios. Pronto viene la respuesta de Dios a tu vida. Que tu adoración no dependa de tus circunstancias, sino de saber quién es Dios. Yo confío, Dios, en que pronto veré tu justicia en mi vida. Dios, yo confío en que tú enfrentas mis batallas y me defiendes. Yo confío en que pronto veré tu justicia que llegará en el tiempo perfecto. Sé que pronto la veré. Versos del 19 al 26 nos dicen que la victoria de Dios es más grande de la que podríamos haber logrado por nosotros mismos. Entonces, alaba a Dios antes de ver la respuesta. Y es lo que nos dice el verso 28. Entonces proclamaré tu justicia y te alabaré todo el día. Antes de ver la respuesta de Dios, comienza a alabarle. La alabanza abre el cielo y convierte nuestras batallas en victorias. Vamos a leer Proverbios capítulo 9, versos del 13 al 18. Y aquí nos hablan del llamado de la necedad. La mujer llamada necedad es una atrevida y aunque no se da cuenta, es una ignorante. Se sienta a la entrada de su casa, en el lugar más alto, con vista a la ciudad, y llama a los hombres que pasan por ahí, ocupados en sus propios asuntos. Entren conmigo, les dice a los ingenuos, a los que le falta buen juicio, les dice. El agua robada es refrescante. Lo que se come a escondidas es más sabroso. Pero lo que menos imaginan es que allí están los muertos. Sus invitados están en lo profundo de la tumba. Y es que la insensatez, amigos, es escandalosa, es vacía y busca llamar nuestra atención a gritos y con engaños. Pero ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Aprender a escuchar la voz de Dios en medio del ruido del mundo. Porque todo esto, con lo que nos tienta el enemigo, parece algo inofensivo, pero nunca nos va a mostrar que es peligroso para nuestras vidas, que no se juega con fuego. Verso 18 dice, ellos imaginan, no se imaginan, lo que menos imaginan. Y es que lo que comienza como un pequeño desvío puede terminar en una gran caída. Cada decisión que tú tomas o te acerca a Dios o te aleja de Dios. Entonces debemos aprender a escoger sabiamente. Día 47, check. Y quiero tomar un momento para enviar mi cariño y oraciones a personas muy especiales de esta comunidad de la Biblia en 365 días. Primero, Carito Nieto y su hermana. Un día como hoy, su papi partió a la presencia de Dios. Y desde Nueva York y México les envío un fuerte abrazo y oro para que Dios sea su consuelo en este día. Justo hoy hablábamos de que Dios ve su dolor. Que la paz de Dios inunde sus corazones y les recuerde que un día nos reuniremos en la eternidad. También quiero enviar un saludo de cumpleaños para Yani y Cintia Taidá. Que Dios las bendiga, las llene de gozo y les conceda los deseos de su corazón. Y un saludo muy especial para Catherine Madrigal y Manfred, que hoy celebran 6 años de casados desde Costa Rica. Que Dios siga siendo el centro de su matrimonio y les conceda muchos más años de amor y de bendiciones. También un saludo de cumpleaños para Miriam Espinal de Cali, Colombia, y para un niñito, Joaquín Valverde de Quito, Ecuador. Su mami me lo ha recomendado mucho, así que estás en mis oraciones, Joaquín. Que Dios te bendiga. Gracias por ser parte todos de esta familia de fe y vamos juntos en este viaje por la palabra de Dios con la Biblia en 365 días. Bendiciones. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.